Nuestros amigos del canal de YouTube de La Tormenta Política, un cordialísimo saludo, felices, contentos, agradecidos con Dios, con la vida, con la estación Radio Primavera, la estación de tu nueva vida, donde originamos de lunes a viernes, en ese horario AAA, La Tormenta Política de 1 a 2 de la tarde. Por ahí don Gonzalo Quiroga Serrano, que también es nuestro productor, nuestro gerente y toda esta queridísima familia. Pues hoy en La Tormenta Política nos va a acompañar en radio y a través del Facebook, Live, Facebook, pues Eva Carolina González Duarte, una mujer muy valiente, jovencita ella, recién casada además. Pues Eva, bienvenida a nuestro canal y empecemos contándole un poquito a nuestros amigos quién es Eva Carolina González Duarte. Gracias, don David, por la invitación. A todos los del canal de YouTube que ven Radio Primavera, buenas tardes y gracias por estar sintonizados. Mi nombre es Eva Carolina González Duarte. Yo soy oriunda, nacida, vivida, criada en Piedecuesta. Soy una gestora cultural de mi mismo municipio, al cual he llevado y representado a nivel internacional toda esta parte de la parte cultural, dejando siempre en alto el nombre de Piedecuesta y por supuesto de Colombia. Sí, recién casada, David, gracias a Dios, pues darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de tener y de formar un hogar. Hoy estoy aquí en La Tormenta Política por la invitación de don David y porque quiero contarles quién soy, cuáles son mis proyectos, qué quiero para Piedecuesta, la tierra y el pueblo que me ha visto nacer. Gestora cultural a nivel internacional, una mujer que a pesar de su corta edad, de su juventud, pues hombre, ha hecho camino al andar. Me hablan, Eva, de un trabajo social que ustedes han venido desarrollando por los barrios de Piedecuesta. El día en que me enteré, en que me informé, pues me llamó tanto la atención que me dije, pues esto es como pólvora, como una bola de nieve, empezarse a contar por aquí, por allá y por más allá, para que se replique en todas partes. Hablemos de ese trabajo. Sí, don David, es un proyecto que tenemos, un proyecto cultural, social y voluntario. Los que estamos ahí somos voluntarios. ¿De qué se trata? Es un proyecto que se llama La Primera, así empezamos. ¿Por qué La Primera? Pues porque eran las primeras escuelas de formación gratuitas que en su momento se quiso hacer como un proyecto donde se presentó a diferentes entidades o gubernamentales, pero nunca dio luz verde para nuestros proyectos, pero siempre queriendo sacar las cosas adelante lo tomamos y dijimos, pues vamos a hacerlo. No hay plata, pero no importa, tenemos el recurso humano y las ganas de hacerlo, que es lo más importante. ¿Cómo hacemos? Estamos en 5 barrios en Piedecuesta en el momento, haciendo grupos de danzas, pues porque en este entorno es el que nosotros nos desempeñamos. Queremos también pues más adelante poder ingresar la parte de teatro, la parte de pintura, toda la parte cultural y formar. Son escuelas de formación gratuitas en los barrios, van dirigidas a niños de las edades según el instructor. En mi caso tengo 20 niños en mi barrio, los cuales nos vemos los sábados, niños de 7 a 14 años que estamos dentro de un grupo de danzas, formamos un grupo de danzas y ellos mismos les pusieron nombre, ¿no? Entonces como le estamos inculcando toda esa parte de la danza folclórica y más la tradición piedecuestana, nos pusimos un día a hacer el ejercicio de ponerle un nombre, ¿sí? Porque somos un proyecto, pero cada grupito pues nos tenemos que identificar con todo eso de enseñarles el baile del chulo, que es el baile representativo, emblemática de Piedecuesta, la danza del Isidoro, la de las hormigas, todas esas danzas que son representativas de nuestro pueblo y en vista pues que les ha tocado aprenderse en las coplitas que tienen las diferentes danzas. Entonces casualmente entonces le pusimos los pingos de Chucurí. No lo puse yo, lo pusieron los niños. Los pingos de Chucurí. Los pingos de Chucurí. En otro se llama Olemano. Qué bueno. En otra Aijuelita. Aijuelita, Puentes. Y así hemos todos estos grupos. Eva, aquí usted, o sea, la verdad me llama mucho la atención. En mi barrio,
Sí, ¿Cuál es su barrio? Mi barrio es el barrio La Feria del municipio de Piedecuesta. ¿Allá nació en la feria? Allá nací, yo nací un poquito más allá, en el barrio La Cantera, que fue donde, Sí, donde vivían mis abuelos y todo. Uh-huh. Y ya posteriormente nos pasamos a vivir ahí desde muy pequeña, del cual digo mi barrio con toda la propiedad porque es el barrio que me ha visto crecer. Allá pues llegué prácticamente a la edad de 4 años, 5 años, Uh-huh. y de ahí pues